Bienvenidos. En esta presentación vamos a hablar sobre cómo convertir máquinas virtuales de VMware a VirtualBox, un proceso completamente gratuito y legal. Esto es especialmente útil para investigadores y desarrolladores que trabajan con entornos virtuales y necesitan migrarlos entre plataformas. El objetivo principal es mostrarles paso a paso cómo convertir una máquina virtual creada en VMware para que funcione en VirtualBox. Vamos a explicar por qué esto es importante y cómo lograrlo usando únicamente herramientas gratuitas que están disponibles para cualquiera. Muchos de nosotros usamos VMware porque es una herramienta muy popular, pero tiene un problema. Requiere licencias de pago y presenta limitaciones a la hora de mover nuestros entornos entre equipos. Al hacer esta conversión, logramos un ahorro significativo de costos y ganamos independencia tecnológica, lo que nos permite dar continuidad a nuestro trabajo sin depender de software comercial. La solución es VirtualBox. Es un software completamente gratuito. Funciona en múltiples sistemas operativos como Windows, Linux y Mac OS, y al ser de código abierto, se convierte en una alternativa confiable y accesible para gestionar nuestras máquinas virtuales. VirtualBox nos ofrece 3 ventajas clave. Primero, el ahorro económico. Es gratuito y perfecto para proyectos académicos donde el presupuesto es limitado. Segundo, la portabilidad. Podemos usar nuestros entornos en diferentes equipos sin necesidad de reinstalar todo desde cero. Y tercero, la reproducibilidad. Podemos mantener entornos idénticos, lo cual es fundamental cuando hacemos pruebas o investigación. Antes de comenzar el proceso, necesitamos 3 cosas. Una máquina virtual que haya sido creada en VMware, el archivo con extensión .vmdk, que contiene el disco virtual y, por supuesto, tener VirtualBox instalado en nuestro equipo. Con estos 3 elementos estamos listos para la conversión. A continuación, les voy a mostrar en video el proceso completo. Primero, veremos cómo clonar el archivo vmdk y convertirlo al formato VDI que usa VirtualBox, y después cómo crear una nueva máquina virtual utilizando ese disco convertido. Localicemos el directorio donde VMware instaló la máquina virtual y listemos su contenido. Es recomendable hacer una copia del archivo vmdk con otro nombre por cuestiones de seguridad. Demos el comando para clonar. Esperemos a que termine. Ejecutemos ahora VirtualBox y generemos una nueva máquina virtual. Démosle un nombre. Asignémosle un directorio. Seleccionemos el tipo de sistema operativo. La versión de sistema operativo. Y finalmente, especifiquemos el disco duro. Hagamos clic en el folder del lado derecho y busquemos el disco generado en la clonación. Una vez que la máquina virtual está creada, es posible que necesitemos hacer algunos ajustes, verificar el orden de arranque para que inicie correctamente, configurar el controlador SATA si es necesario, e instalar las Guest Additions de VirtualBox para mejorar el rendimiento y la integración con nuestro sistema. Ahora les voy a mostrar brevemente cómo se ve Raspbian funcionando dentro de VirtualBox después de completar todo el proceso de conversión.
Vea a Raspbian ejecutándose por primera vez. Y aquí de pantalla completa. En una terminal actualizaremos el sistema operativo y verifiquemos la versión instalada. Como pudimos ver, este es un proceso completamente gratuito, legal y práctico. Nos da mayor flexibilidad para trabajar con nuestras máquinas virtuales sin estar atados a un solo software comercial. Para cerrar, este procedimiento es útil tanto para investigadores como para desarrolladores que necesitan ambientes virtuales, portables y reproducibles. Si tienen alguna pregunta o duda sobre el proceso, con mucho gusto la resolvemos. Aquí concluimos este video. Por favor, dame un me gusta y no te olvides de suscribirte a este canal para seguir participando de estos tutoriales. Gracias y nos vemos en el próximo.